Así es, Daniela, cuando son las 6:48 de la mañana, de inmediato nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Diputado, hay muchos temas en materia política que conversar la mañana de hoy. Sin embargo, quiero comenzar por el estado Zulia, donde usted fue electo, y la situación actual que están viviendo los habitantes de esa entidad. A través de las redes sociales han denunciado que pasan hasta periodos de 14 horas ininterrumpidas sin electricidad, además varios meses sin suministro de agua potable, y ahora se le suma otro nuevo problema, que es la escasez de combustible, que se ha ido agravando a cada semana, no solo en el Zulia, sino también en gran parte del territorio nacional. Usted fue electo como gobernador en el año 2017, sin embargo, al no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pues los entes competentes designaron a una gobernadora interina y posteriormente fue electo Omar Prieto como gobernador. ¿Considera usted que la realidad del estado Zulia fuera diferente si usted se hubiese juramentado? Mira, primero lo que vive el Zulia. Lo que vive el Zulia es una tragedia que no hay forma de describirla. Yo te puedo decir en este momento que no son 14, que llegamos a 18 horas sin electricidad durante cada día. Oficialmente, quienes están allí dicen que son 12 horas diarias, pero eso es lo que ellos dicen oficial. La realidad es que llegamos hasta 18 horas sin electricidad, pero además no tienes agua, 2, 3, 4, 5 meses sin agua, además no tienes gas, además no cuentas con transporte público. Recuerda que el transporte público en el Zulia eran los carritos por puesto, y con la situación de no tener repuestos ni nada, ya no hay carritos por puesto. Además de eso, tienes una situación gravísima con la gasolina, y podemos contar infinidad de problemas. Lo último, hace 5 meses decidieron raspar las calles más importantes de Maracaibo para asfaltar, y esas calles están todavía raspadas sin que hayan sido asfaltadas durante 5 meses. Es decir, pareciera que hay como la intención de que el zuliano sienta que no tiene oportunidad de vivir adecuadamente, de tener calidad de vida, de contar con servicios públicos. Nosotros fuimos a un proceso electoral en 2017, desconocimos todos los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, porque nos parece que es una farsa ideada por el régimen para acabar con la democracia en Venezuela, y esa actitud nos llevó a no juramentarnos ante la Constituyente, convencidos de que nosotros tenemos que tener posiciones contundentes frente a la realidad política que vive el país. No solo usted fue electo gobernador por parte de la oposición, sino también en 4 estados, entre ellos Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui. Sin embargo, estos 4 sí se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Usted fue electo con 51,06% de los votos. ¿No cree usted que fue de alguna u otra forma descuidar a las personas que confiaron en usted? Al contrario, creo que nosotros estamos diciendo, ahí está el estado Zulia dando una pelea para luchar por la reivindicación de la democracia en Venezuela. Nosotros presentamos un programa para el estado Zulia, y una de las cosas que dijimos es que tenemos que luchar por la estabilización de la democracia. El Zulia va a echar hacia adelante cuando tengamos un gobierno realmente democrático. Tú vas a todos los estados del país y la situación es dramática. Y si me preguntas cuáles son los 2 estados que más están sufriendo en Venezuela, yo te diría Zulia y Táchira, por la situación que ambos estados viven, porque ambos estados son fronterizos, porque en la frontera están pasando cosas que no tienen absolutamente ninguna explicación racional. La frontera venezolana está tomada, y ahí incluyo al Táchira, al Zulia, a Apure, por ejemplo. Son fronteras que están tomadas por el narcotráfico, por la guerrilla, por el paramilitarismo, por la delincuencia, por la extorsión, y todas esas cosas tienen que llevarnos a reflexión. Ahora, nosotros, si dijimos durante toda la campaña electoral, si nos comprometimos todos a no reconocer a esa constituyente, si el hecho del no reconocimiento de la constituyente tiene a Juan Guaidó liderando un proceso en Venezuela, indudablemente que eso nos lleva a la conclusión de que eso ha sido coherente y de que nuestra lucha va a ser para continuar en el esfuerzo para acabar con esta situación que vive el país desde la perspectiva política, e inmediatamente asumiremos la conducción del estado Zulia para buscar la solución a los problemas que el Zulia tiene. Pero el problema nacional se convierte en el gran problema frente a la realidad de cada uno de los estados del país. En medio de este problema político entre el poder, entre la oposición y el Ejecutivo Nacional, están los venezolanos, diputado. Y aquí me voy a detener. ¿Tiene usted contacto directo quizás con el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, para
implementar algunos planes de contingencia para solventarle o mejorarle de alguna u otra forma la calidad de vida de los zulianos? Absolutamente ninguna comunicación. Sería incoherente que nosotros tengamos comunicación con personas que han demostrado que no les interesa para nada la democracia, el respeto a la voluntad de la gente, el respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes. Eso no se respeta ni en el Zulia, ni se respeta en toda Venezuela. Por eso nosotros tenemos que tener una claridad en cuanto a la lucha que tenemos que librar para rescatar la democracia en Venezuela. Es muy fácil decir, hay una pugna de un ejecutivo con una oposición. Yo creo que esa no es la realidad. Yo creo que la realidad es que hay una pugna de todo un país, de toda una nación, con un grupo de personas que no han entendido que el poder es para servir, que no han entendido que el Estado es para la gente, que no puede el Estado acabar con la sociedad, que no puede el Estado intentar que la gente no pueda contar ni siquiera con lo mínimo para subsistir. No, el Estado es para la sociedad. Y esta gente que está lamentablemente en una situación de desgobierno en Venezuela ha acabado con la posibilidad de que la gente pueda contar con el Estado para resolver sus problemas. Pero no solo los zulianos, sino también todos los venezolanos diputados requieren una pronta respuesta porque cada día se ven que lo arropa la inflación. Además, el poder adquisitivo, si bien es cierto, incrementaron el salario, solo corresponde o equivale a $7 más $7 de cesta ticket. Sigue siendo el salario más bajo de Latinoamérica. Incluso estamos por debajo de Haití y de Cuba. ¿Quién le responde entonces a los venezolanos? Porque tenemos entonces una oposición que se niega a sentarse con el Ejecutivo Nacional y tenemos un Ejecutivo Nacional que no implementa las medidas económicas necesarias. Mira, decir que la oposición se niega a sentarse con el Ejecutivo me parece que es un exceso en el sentido de que hemos agotado todos los esfuerzos. Mira, cuando un país vive el momento que está viviendo Venezuela, lo ideal, lo adecuado, es someterse a la consideración de la gente, que sea el pueblo a través del voto el que tome la decisión de cuál es el destino que debe llevar su país hacia adelante. Lamentablemente en Venezuela el voto está confiscado. El Consejo Nacional Electoral es un ente absolutamente ilegítimo e írrito que no representa la posibilidad de que en Venezuela se respete la democracia. Quien debe ejercer la designación de ese Consejo Nacional Electoral no puede en la práctica hacerlo, que es la Asamblea Nacional. Entonces, cuando vemos esa situación, nos damos cuenta que lo que pasa en Venezuela, que intenta que pase en muchos países del mundo, en muchos países especialmente de Latinoamérica, es acabar con la voluntad de la gente. Fíjate lo que pasó ayer en Bolivia. Era público, notorio, comunicacional que hay segunda vuelta. Y digo hay porque el pueblo está luchando en Bolivia para que haya segunda vuelta. ¿Pero por qué pasa eso? Porque alguna gente llega al poder, especialmente los populistas, llegan al poder con discursos populistas, después entonces quieren mantenerse en el poder, atacando al pueblo al que dijeron amar. Y lo que aman definitivamente es el poder, es el dinero, es las relaciones, es el tráfico de influencias. Y no entienden que el poder es para el servicio de la gente, que no se llega al poder como si fuera un botín, sino que se debe llegar al poder como si fuera la oportunidad de servirle a la gente. Eso en este momento en Venezuela no existe. Cuando me refiero al diálogo entre la oposición y el Ejecutivo, me refería a la pregunta anterior, cuando Lenicosi tenía contacto directo con el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, porque sin duda alguna el rol del político es velar y ser la voz de aquellas personas que no son escuchadas. En esta oportunidad serían los habitantes del estado Zulia, quien día a día, pues la calidad de vida va deteriorándose. Entonces, ¿quién responde? Le vuelvo a preguntar por los zulianos, si algunos partidos de oposición, usted es representante, además fue elegido por parte de la población para que sea su vocero dentro del Parlamento Nacional y no se quiere reunir con Omar Prieto, que es el gobernador de la entidad. Mira, nosotros estamos convencidos de que la lucha que hay que dar en Venezuela es una lucha por la restitución de la democracia. Y nosotros hemos dicho, nos sentamos en la medida en que haya una agenda cierta, real, para que se dilucide el problema venezolano desde la perspectiva democrática. Totalmente abiertos a un nuevo Consejo Nacional Electoral, a una nueva elección presidencial. El 20 de mayo hubo una farsa en Venezuela, no hubo una real elección presidencial. Por eso el señor Maduro ha sido desconocido por más de 60 países del mundo. Por eso esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente ha sido desconocida.
por la mayoría de los países del mundo. Entonces, ¿qué nos toca a los zulianos? ¿Qué nos toca a los venezolanos? Luchar por la restitución de la democracia, no entendernos en función de una gestión que no tiene posibilidad de echar hacia adelante porque lo han demostrado en 20 años. La Venezuela de hace 20 años es absolutamente distinta a la Venezuela de hoy. Y en el caso del estado Zulia, mira, te puedo decir que el Zulia producía 3 millones de barriles de petróleo al día. Esta gente ha llevado al Zulia a producir menos del 10% de esa cantidad. El Zulia producía carne, queso, pollo, huevos, plátanos, pescado, frutas, hortalizas, todo. Hoy casi que no produce absolutamente nada. ¿Cómo es posible que un país lo hayan agarrado y desde la perspectiva del ejercicio del poder lo hayan destruido, como han destruido a Venezuela, como han destruido el poder adquisitivo, como han llevado la inflación a una situación totalmente insostenible? La realidad económica y social venezolana es producto de una realidad política y esa realidad política debe cambiar si de verdad queremos tener un país de bienestar. Diputado, pero también es una realidad que en las pasadas elecciones del 20 de mayo, donde resultó reelecto el mandatario Nicolás Maduro, participaron oposición como Avanzada Progresista, como Esperanza por el Cambio. Al final hay alguna oposición que termina acomodándose, que es lo que pasa con lo que ha sido denominado la mesita de noche o algo así. Es oposición que no es oposición que le hace el juego a quienes están en este régimen nefasto para Venezuela. Y nosotros tenemos que asumir como pueblo que si alguien quiere representar al país tiene que tener apoyo popular, que algunos no tienen y que sin apoyo quieren representar a la oposición venezolana. Diputado, cuando son las 7 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. Como siempre, los invitamos a ustedes que comiencen a interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios.